He titulado esta enseñanza ¿qué entiendes? ¿O qué estás entendiendo? Porque uno ve que parece que la gente, las personas del común, no comprenden lo que es la vida, no entienden cuál es el propósito de la vida, no entienden el porqué de las cosas. Y hoy es una pregunta sencilla: ¿estás entendiendo qué es la vida? ¿Sí entiendes lo que está sucediendo? Porque no hay nada más terrible que no querer entender lo que Dios quiere decirnos, que no querer entender lo que está pasando en el mundo. Y la Biblia nos muestra un versículo muy hermoso que está en el Evangelio según San Juan. San Juan, el capítulo 20, el versículo 9. Es un versículo muy hermoso que nos habla de exactamente eso, de que tenemos que entender el porqué de las cosas. San Juan capítulo 20, versículo 9. Amén. San Juan capítulo 20, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque aún no habían entendido la Escritura, porque era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Tome asiento, por favor, mi hermana. Y qué bueno que nosotros entendamos las cosas, porque muchas personas creen entender la vida, o ellos consideran que entienden lo que es la vida, pero cuando uno va a ver qué es de la vida de ellos creen que la vida son los vicios, o la vida son los placeres sexuales, o la vida es el dinero, o la vida es el poder. Sin embargo, cuando alguien piensa así, es porque realmente no ha entendido qué es la vida. Pero qué bueno que hoy sea el momento de que nosotros entendamos lo que es la vida. Y tenemos un pasaje muy hermoso. Aquí en este pasaje que leímos, en este versículo, tenemos al Señor Jesucristo acabado de resucitar. María Magdalena va en horas de la mañana a la tumba para presentar algún tipo de ofrenda al muerto Jesús. Pero cuando ella llega, se encuentra con una noticia tremenda: Jesús no está en la tumba. Ella cree, resucitó, o piensa, tal vez se lo robaron. Va y le dice a los discípulos: vean, el maestro no está en la tumba, resucitó, se levantó. Y vienen Pedro y Juan a la misma tumba y se dan cuenta de esa verdad. Jesucristo no está en la tumba, pero tienen una duda: ¿será que resucitó? Por eso la Escritura aquí nos dice que ellos aún no habían entendido la Escritura. Pedro y Juan creen en el Señor, claro. Ellos creyeron lo que Jesucristo les dijo, que Él iba a morir y iba a resucitar. Pero aunque lo creyeron, no lo entendían del todo. Porque cuando Jesús resucitó, ellos dentro de sí estaba la duda: ¿será que resucitó? Porque no habían entendido la Escritura. Y eso me recuerda o me hace ver que así hay muchas personas hoy.
La gran mayoría de gente dice creer en Dios. Y yo los oigo y los felicito. Oiga, qué bien que crees en Dios. Pero no entienden la palabra de Dios. Pero no saben qué es la Biblia. No les interesa entender la palabra de Dios. Ya sea no entienden lo que es la Biblia, ya sea porque una falsa religión les enseñó que si leían la Biblia se volvían locos. Hay gente que cree eso. O porque tal vez alguien les enseñó erróneamente que la Biblia fue escrita por pecadores. Pero mire esto. Yo le quiero decir algo en el nombre del Señor. Esas cosas que piensan las personas de la Biblia son falsas. Porque la Biblia es inspirada por Dios mismo. Es su propia palabra. Y no fue escrita por cualquiera pecadores, no. La Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron esas profecías. No por interpretación privada, sino inspirados por el Espíritu Santo. No fue cualquier loco el que fue inspirado para escribir la Biblia, no. Fueron hombres santos de Dios. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque es necesario comprender qué entendemos por Biblia. Hoy la gente entiende por Biblia un libro como cualquier otro. Entiende por evangelio, sí, un grupito de locos que se reúnen allá. Pero eso es falso. Tú no me puedes decir a mí que tú crees en Dios, pero que no eres capaz de entender lo que Él dice. Que no eres capaz de recibir lo que Él dice. Pero mire, ¿sabe para qué sirve la Biblia? La Biblia misma nos lo dice, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí es donde lo quiero llevar. Quiero decir que todos somos creados por Dios, todos. Nadie, usted no es el error de nadie, no, tú no eres error de nadie, ni fuiste algo que salió mal, no. Nosotros fuimos creados en el plan perfecto de Dios. Y la Biblia sirve para que todos los que somos creados por Dios podamos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia para toda buena obra que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos ha dado su palabra para que seamos buenos. Pero ¿por qué no nos gusta ser instruidos por la palabra de Dios? ¿Sabe por qué no nos gusta ser instruidos por la palabra de Dios? Porque no hemos entendido lo que es la verdadera vida. El hombre ha creído que la vida son los deleites, es el pecado, la fornicación, la pornografía, los vicios. Eso ha entendido el hombre que es disfrutar la vida. Pero es todo lo contrario. Cuando alguien se sumerge en ese mundo plagado de cosas malas ante los ojos de Dios, lo que está haciendo en realidad perder su vida. Y eso lo dice la Escritura, San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hoy sí que al hombre le incomoda que le hablen de lo bueno, porque no comprende lo que es la vida. Vaya y dígale a alguien que vive en unión libre que se case. No, ¿y por qué? El amor no necesita compromiso, cuando es todo lo contrario. Lo que más compromiso necesita es el amor.
Pero hágales entender eso. Vaya usted y dígale a un homosexual hoy que tiene que dejar esa perversión y volver al uso natural. Y le van a decir retrógrado, tonto, torpe. ¿Por qué? Porque no entienden la vida. No entienden que están en tinieblas y que Jesucristo es la luz verdadera. No lo comprenden. Vaya y dígale a alguien que está sumergido en los vicios, que deje los vicios, que se arrepienta y obedezca al Señor. Te van a decir que eres un aburrido, que eres un tonto, que qué pereza ser evangélico. Claro, porque no entienden la vida. Y cuando no se entiende, uno cree tener razón. Cuando uno no entiende algo, uno cree tener razón. Hasta el día que lo hacen caer en cuenta uno de que estaba equivocado. Y el mundo se encuentra equivocado. Las personas se encuentran equivocadas, considerando que para disfrutar la vida hay que hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero es porque no han entendido qué es la vida. Y mire, qué bueno que entendamos lo que es la vida humana en esta tierra. ¿Para qué es esta vida? Y uno me dirá, pastor, para disfrutarla. Y yo le digo, claro, pero para disfrutar la vida no tienes que sumergirte en el pecado. Para disfrutar la vida tú no tienes que ser un mujeriego, un promiscuo. Eso no es disfrutar la vida. Disfrutar la vida es conocer al que es la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo es la vida eterna. Él mismo lo dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás, ni volverá a tener sed. Porque Jesucristo es la vida verdadera. Creer en el Señor Jesucristo y obedecer su palabra es la vida verdadera. Por eso el que no entiende lo que es la vida verdadera, no entiende cómo nosotros nos gozamos haciendo un culto donde un templo no hay muchas personas, pero nos gozamos. Eso no lo entienden los que no saben de la vida, no lo entienden. Ellos no entienden cómo usted y yo nos gozamos arrodillados, orándole a un Dios que no se ve. Que para algunos estaremos haciendo locura, ellos no lo entienden. Pero qué bueno que usted y yo hemos entendido que Jesucristo es el motivo más grande de la vida, que a Él debemos servirle y entregarle esta existencia, porque en Él estamos seguros que hemos de estar en la patria celestial. Y la vida es un corto espacio de tiempo, la vida humana. Este cuero, como ayer nos lo predicaba la hermana Laura, este cuero se acaba. Yo también alguna vez fui flaco, y fui un excelente deportista. Hasta hice pruebas para un equipo de fútbol profesional. Pero los años pasan factura. Ya no soy el mismo flaco, ni tengo el mismo nivel deportivo, porque ya no soy tan joven. Y los años pasan factura. Pero mire esto, mire que la Biblia nos lo dice. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y muchos creen que ese es el objetivo de la vida, florecer. Pastor, es que me compré 2 camionetas. Te puedes comprar 500 si quieres, pero no se acaba ahí. Mira, la vida del hombre es como la flor de la hierba, florece como la flor del campo. Pero ¿qué pasa? Pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Pero ojo aquí, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Porque la vida, qué bueno que florezcas en la vida, que te vaya bien, compra todo lo que quieras. Pero acuérdate que esta vida es para decidir dónde pasaremos la eternidad. Porque la gente cree que Dios es bueno y que porque es bueno nos va a salvar a todos. No te equivoques. No te equivoques. La bondad de Dios consiste en esto. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que de entrada estábamos todos condenados. Si Dios fuera nada más justo, nos condenaba a todos de entrada, sin misericordia, porque todos habíamos pecado. Pero la misericordia de Dios consiste en esto, el amor de Dios consiste en esto, en que si tú crees en Él, si tú obedeces su palabra, tú no vas a ser condenado, sino todo lo contrario, vas a entrar al reino de los cielos, vas a ser salvo. En eso consiste el amor de Dios. Dios no es una alcahueta que va a permitir que tú vivas como sea y te va a salvar. No te creas esa mentira. Si tú crees eso es porque no has entendido el amor de Dios. Y hoy es necesario que entiendas el amor de Dios. Entiende que todos estábamos condenados, pero por su infinito amor, Él pagó en la cruz del Calvario y también resucitó, como lo dice este texto, pero lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros, por medio de la fe y la obediencia en su palabra, entonces también tengamos entrada en el reino de los cielos. Entiende el amor de Dios, porque hoy pasamos la vida sin entender. La gente no entiende lo que es la muerte. La gente no entiende lo que es el cielo ni lo que es el infierno. Porque, querido oyente, el cielo existe, claro, pero el infierno también, claro. ¡Ay, pastor! La Biblia lo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si tú no entiendes que tienes que dejar tus obras malas para venir al Señor Jesucristo, entonces ya estás condenado, porque eso lo dice la Biblia. Esta es la condenación. Si tú no entiendes que tienes que dejar esos vicios, que tienes que dejar la idolatría, que tienes que dejar la mentira, que tienes que dejar la pornografía, los vicios, los malos hábitos, para acercarte al Señor, entonces tú ya estás condenado. Pero mire, la palabra de Dios es maravillosa. Porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué entiendes por muerte, querido oyente? ¿Tú crees que es que nos vamos a morir y nos quedamos en un cajón? Vea, le voy a dar un dicho que me lo decía mi mamá. Sigue creyendo que la mazamorra es caldo. ¿Sabes qué quiere decir ese dicho? No te engañes, porque la mazamorra no es caldo, no es lo mismo. No te engañes. No te engañes, te la comas con cucharita, no es lo mismo, no es lo mismo. Y eso quiero decirte hoy, no te engañes. Mira, si nos morimos y nos quedáramos ahí, ninguno de nosotros le tendría miedo a la muerte. ¿Y para qué? Si nos vamos a quedar ahí.
Pero ¿sabes por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque la Biblia lo dice, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y que luego que muramos te la vas a tener que ver con tu Creador. Y a eso le tenemos miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, a los que han creído en su nombre, a los que han sido obedientes, a los que verdaderamente entendieron que la vida era para entregársela a Él y rendirle culto a Él, y que el corazón era para dárselo a Él, entonces les dará entrada en el reino de los cielos. Pero para los que no entendieron y no quisieron entender lo que era la vida, les espera un tormento terrible por la eternidad. No es que Dios no te ame, simplemente que a ti no te interesa entender lo que es el amor de Dios. Y yo hoy te digo, si has entendido este mensaje, ábrele tu corazón al Señor, obedece al Señor. Es tiempo de que tú entiendas lo que realmente es el amor de Dios. No creas que es que todos somos hijos de Dios. Eso lo dice el que no entiende. El que entiende sabe que eso es mentira. El que entiende sabe que los que creen en el Señor Jesucristo, a ellos se les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué entiendes tú? Es momento de que entiendas el mensaje de Dios. Es momento de que entiendas lo que es la vida. Es momento de que entiendas lo que es la muerte. Pero también es tiempo de que entiendas que Jesucristo es el único camino que puede llevarnos al cielo. Y yo te invito, donde tú estés y oigas esta predicación, dile: Señor, yo quiero entender lo que tú eres. Yo quiero entender tu evangelio, porque quiero un día, cuando me toque partir de aquí, que me tenga que ver la cara contigo, tener con qué decirte: entendí lo que me dijiste en la tierra y ahora puedo entrar confiadamente al reino de los cielos. Oremos al Señor.